Sí, muy buenas tardes, distinguidos participantes de este congreso. Antes de comenzar, permítanme agradecerle al comité organizador de este evento la gentileza que han tenido de invitarme a participar con ustedes y reflexionar sobre temas importantes realmente que están sucediendo en medio de la pandemia. Quiero también agradecerle a Pfizer la gentileza de habernos invitado a participar con ustedes. Esta es una declaratoria de interés y estos son las participaciones que he tenido que indican que realmente no tengo ningún conflicto de interés para propósito de esta charla. Tratar infecciones severas producidas por bacterias multidrogo resistentes es uno de los retos más importantes de los clínicos, sobre todo de los intensivistas en todo el mundo. Particularmente porque la resistencia puede permanecer oculta hasta la identificación del agente y la determinación de su sensibilidad. Y ese es el momento difícil que vive cada clínico cuando admite un paciente en el cual sospecha un proceso séptico importante. De tal manera que las pruebas moleculares rápidas son una alternativa para el diagnóstico temprano que ayude a precisar esa terapia. Sin embargo, deben comprenderse en sus mecanismos para poder aplicarlas debidamente. Por eso, entender los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos es la base fundamental para interpretar los resultados de las pruebas moleculares. Esta pandemia de COVID-19 ha inducido el uso desesperado de antimicrobianos, lo que está incrementando cada día más la resistencia a los antimicrobianos. Esta primera imagen, que es la imagen con la que deseo entrar con ustedes, nos permite a nosotros recordarnos un poco de la célula bacteriana, esta célula bacteriana que hemos estudiado en múltiples oportunidades, poniendo de este lado los sitios de acción de los antibióticos que debemos tener presentes siempre que pensamos en utilizar un antibiótico. Y de este otro lado, los mecanismos de resistencia. Así que repasando rápidamente, nosotros pudiéramos decir que hay agentes antimicrobianos que van a actuar aquí en el grosor de la pared celular, otros agentes van a actuar en la membrana celular y la mayoría de los otros agentes que nos quedan en el mercado actuarían a nivel de los ribosomas, en las dos partes del ribosoma, como vamos a ver más tarde, o en los ácidos nucleicos, alterando la composición del ácido nucleico de tal manera que la bacteria no se pueda dividir. Así, en esta siguiente imagen, ustedes pueden entender con mayor facilidad que teniendo los mecanismos de resistencia de este lado y teniendo los targets de los antibióticos de este lado, uno pudiera asumir que el escoger un antibiótico puede estar alterado por la presencia de uno de los mecanismos de resistencia. Así que tengamos presente siempre que un paciente no está mejorando y que tenía como target un elemento clave en una bacteria que era sensible, entonces pensar que se ha activado uno de estos mecanismos de resistencia que ustedes ven a la izquierda y que impiden de alguna manera que el antibiótico llegue hasta el sitio clave. Teniendo eso en cuenta, entonces nosotros escogemos directamente ese antibiótico que puede llegar al paciente, que puede llegar a donde está la bacteria en concentración adecuada y que puede adherirse al target que tiene la bacteria para esa sensibilidad. Por eso es que hay determinantes de la aparición y diseminación de bacterias resistentes en los hospitales. Y en esta lámina propuesta por Mulvey, al menos introduce tres importantes vías. La primera vía es la introducción de un organismo resistente y casi siempre la introducción de organismos resistentes tiene el elemento de riesgo, la admisión de un paciente con ese organismo resistente. Casi siempre ese paciente estuvo anteriormente en el hospital o viene de otros hospitales y ha sido sometido a múltiples antibióticos, por lo tanto trae bacterias con posibilidades de tener resistencia. En ese grupo
de bacterias nosotros podemos encontrar un MRSA, un enterococo resistente a vancomicina, una Escherichia coli que produce una ESBL o un Acinetobacter multidrogo resistente. La segunda vía que uno ha estudiado perfectamente es la emergencia de un organismo resistente. Nosotros lo conocíamos como sensible, teníamos el espectro de sensibilidad, pero el uso constante de un antibiótico o de varios antibióticos que ejercen presión sobre ese microorganismo lo hacen mutar. Esa mutación lo lleva a la producción de una beta-lactamasa de efecto extendido, de un bacilo gram negativo que cambia y produce resistencia, por ejemplo, a la quinolona, puede ser un enterobacter, una pseudomonas, o un gram positivo que comienza a presentar resistencia a fluorquinolona, como en el caso, por ejemplo, de Streptococcus pneumoniae, que él circula relativamente sensible. Y el tercer mecanismo es la diseminación clonal, que muchas veces se ve en los hospitales y que no desaparece, sino hasta trabajos continuos que se hagan en aseo y en medidas de higiene. En esta diseminación clonal nosotros podemos encontrar elementos clave, elementos de riesgo que tienen que ver con la higiene de manos adecuada, con las deficiencias en el uso de barreras de aislamiento y en la pobre atención del ambiente, de la limpieza del ambiente, de los reservorios y de los vectores. Y ahí podemos encontrar un MRSA, podemos encontrar un enterococo resistente a banco o los bacilos gram negativos resistentes a multidroga y hasta el Clostridium difficile. Así hay muchos estudios que muestran diferentes bacterias causantes de sepsis en UCI, y en estos dos reviews, un review del 2009 y un review del 2020, indican que realmente se trata de 3 gérmenes que uno encuentra constantemente. El primer germen de ellos es la Klebsiella pneumoniae. Si nos vamos a los gram negativos, la Escherichia coli, la Pseudomonas y la Acinetobacter. Y en los gram positivos siempre vamos a tener el Staph aureus y los enterococos, sobre todo el enterococo resistente a vancomicina. Centrémonos un poco en qué es lo que pasa en nuestro país, ubicado probablemente en el hospital más grande que tenemos una buena representación de cepas. Y esta imagen les muestra a ustedes un estudio o un seguimiento más bien de los gérmenes desde el 2012 hasta el 2020. Son 8 años de seguimiento y de estudio constante de cómo se comportan estos gérmenes. Y nótese que exactamente tenemos los 3 mismos gérmenes: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Si ustedes ven, desde el 2012 hasta el 2019 había un progreso importante en el decrecer del número de aislamientos por año de estas cepas. Pero nótese aquí, del 2019 al 2020, que el número total de ellos comienza a incrementar. Es importante recordar que la pandemia comienza en nuestro país a mediados del mes de marzo del año pasado, y ya para los finales del 2020 teníamos esta gran cantidad de gérmenes. Si nos ponemos a examinar qué ha pasado con esos gérmenes, podemos ver la sensibilidad en este cuadro del 2019, y aquí 2 bacterias llaman la atención, que es la Klebsiella pneumoniae con su variante, la Klebsiella pneumoniae ossanae, que se comporta extremadamente resistente, con números de resistencia altamente preocupantes porque casi no hay medicamentos para ello. Seguidos, por supuesto, de Acinetobacter baumannii, que toda la vida ha sido multidrogo resistente, y la Pseudomonas aeruginosa. Graben y noten estos números para que puedan comparar con lo que sucede en el 2020. Fíjense que en el 2020 obviamente se empiezan a incrementar el número de resistencias. Así como esta es una tabla de sensibilidad, nosotros lo que vemos es que los números de sensibilidad han bajado considerablemente. Tanto es así que para los carbapenem, la Klebsiella pneumoniae ossanae marca resultados de sensibilidad de 4 y de 3, o sea, una resistencia de 95% aproximadamente.
Y para la propia Klebsiella pneumonia tenemos rangos que están entre 76 y 75, o sea, un 25% de resistencia. Pero sigue igual el Acinetobacter baumannii, incrementando resistencia, y las Pseudomonas aeruginosa también adquiriendo mecanismos de resistencia para resistir a los carbapenem. O sea que los carbapenem son uno de los elementos que más se usa y por lo tanto provoca un poco de presión en el ambiente. Nótese esta imagen ya entonces sí de las Klebsiella pneumonia aisladas directamente de las unidades de cuidados intensivos en el 2019 y nótese en lo que pasa en la del 2020. Si nosotros hacemos una comparación de ambas, es evidente que ustedes pueden ver que en la gráfica de la derecha, que corresponde al 2020, todo lo rojo corresponde a resistencia. Es rápidamente visualizado el incremento importante en la resistencia que hubo. Pero si nos focalizamos en el tema que más nos interesa, que es la resistencia a carbapenem, pudiéramos decir que Klebsiella pneumonia para el 2019 en el hospital tenía una resistencia de más o menos 13% a los carbapenem. Pero en el área de las unidades de cuidados intensivos, esto se eleva a un 37% de resistencia. Para el 2020, en el área del hospital teníamos más o menos un 25%, pero en el área de UCI se eleva a un 48% de resistencia. ¿A qué se debe la resistencia a carbapenem en estos casos? Bueno, haciendo un análisis molecular, nosotros encontramos que un 16% se obedece a la producción de carbapenemasa tipo metálico, sobre todo la NDM, y solamente un 2.1% a la KPC. Si examinamos a Acinetobacter baumannii, que siempre ha estado rojo desde hace mucho tiempo, también se incrementó su grado de resistencia. Esta es la imagen en el 2019 y esta es la imagen en el 2020. Si las examinamos las dos, vamos a encontrar que evidentemente la del 2020 tiene más cuadro de resistencia. Bueno, aquí se le agregó la colistina que no está agregada en esto, que realmente nos queda un Acinetobacter sensible a colistin y un 90% sensible a tigecyclina. El porcentaje de resistencia a carbapenem en Acinetobacter baumannii en el hospital en el 2019 estaba por alrededor del 61%, pero en las unidades de cuidados intensivos en un 87%. En el 2020 pasa del hospital a un 87% y en la UCI a un 93%. Si nos vamos al tercer microorganismo, que son las Pseudomonas aeruginosa en el rango de los gram negativos, podemos ver esta imagen del 2019 y si la comparamos con la imagen del 2020 vemos que incrementa la parte roja por igual y así podemos observar una comparación aquí donde tenemos en forma interesante un incremento de los elementos de resistencia. Cuando estudiamos la resistencia a carbapenem, entonces nos encontramos que para el hospital en el 2019 la resistencia estaba alrededor de un 31%, pero en la UCI estaba alrededor de 39%, un 35% si hacemos un promedio. Y en el hospital para el 20 se incrementa a un 32%, y en las UCI se incrementa como a un 34%, indicando que obviamente en la UCI se usa más antibióticos que en el resto del hospital, pero en este caso recuerden que la mayoría de los pacientes que llegaban ya a las UCI venían con uno o varios antibióticos indicados. Cuando examinamos un poco a qué se debe realmente la resistencia a carbapenem en Pseudomonas aeruginosa, encontramos que el 41.9% de estas cepas producen una metalo, que es la BIM, y otra metalo, que es en un 2.4%, que es la New Delhi. Fíjense que en este caso no encontramos cepas de Pseudomonas aeruginosa productoras de KPC. Pero bueno, esto ya lo habíamos estudiado en otras ocasiones. Y para el 2018 hicimos un trabajo en conjunto con América Latina, el trabajo de vigilancia tipo SMART,
y encontramos que nosotros teníamos un lugar importante en la producción de carbapenemasa por Pseudomonas aeruginosa. Fíjense que en esta tabla Venezuela estaba en primer lugar, seguida de Chile, seguida de Guatemala, y entonces veníamos nosotros prácticamente aquí con México con un 12% de producción de carbapenemasas. Cuando estudiamos el caso de Panamá, nos encontramos que las Pseudomonas aeruginosa ya para el 2018 eran productoras de dos tipos importantes de carbapenemasas, la BIM y la IMP. Pero interesantemente en este estudio que presentamos, de las 12 cepas que nosotros teníamos, realmente 5 de esas cepas tenían IMP y tenían BIM, o sea que una sola bacteria es capaz de tener varios mecanismos de resistencia y es cuestión de que se presente el momento para que se exprese. En último lugar, quería presentarles esta tabla donde están los estafilococos aureus que para el 2019 tenían esta sensibilidad y se incrementa la resistencia a la oxacilina a un 80 y algo % en el 2020. O sea que en los gram positivos también se sigue el mismo fenómeno. En conclusión, tenemos que la resistencia antimicrobiana sigue en incremento, a pesar de que la pandemia ha hecho que todos los esfuerzos se concentren en ver cómo se previene y se reduce la enfermedad por SARS-CoV-2. Dentro o detrás de ese elemento están los microorganismos multidrogoresistentes que en última hora son los responsables realmente de la evolución de los pacientes que llevan con la enfermedad y que permanecen mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos. Nótese que la pandemia ha detenido las acciones que se habían iniciado para el control de la RAM, dada la preocupación que tenía la OMS antes del inicio de la pandemia, donde clasificaban incluso a la resistencia a los antimicrobianos como una pandemia silenciosa que venía produciendo una gran cantidad de muertes que no están totalmente cuantificadas. Los incrementos drásticos de RAM se están observando en los patógenos más frecuentes entre el 2018 y el primer año de la pandemia. El uso de pruebas moleculares rápidas para detectar mecanismos de resistencia ayuda al conocimiento temprano de la sensibilidad y así mejorar el tratamiento, pero requieren ser interpretadas adecuadamente y usarse con cautela. Este debe ser una discusión que debe ampliarse entre los especialistas en microbiología, los especialistas en intensivos, los especialistas en enfermedades infecciosas, de tal manera de establecer guías que orienten de forma rápida al clínico cuando tiene enfrente el paciente y se tomen decisiones en la medida de la velocidad que se pueda generar una respuesta de laboratorio. Entonces, otro dato importante es que el conocimiento de la data local es altamente indispensable para actualizar las guías de tratamiento y la terapia empírica. Esta es mi última diapositiva. Yo espero que unido esta contribución al resto de los conocimientos que tengan sobre el día, permitan generar un área de discusión y permitan la producción de algunas preguntas e interrogantes que estaré dispuesto a contestarle, ya sea en forma personal o ya sea en forma a distancia. Muchísimas gracias a todos.